Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente desde nuestro programa Voz Empresarial, donde hablamos sobre los temas que a usted le interesan, desde comunicación organizacional, salud mental y liderazgo. Mi nombre es Andrenil y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial. Él es originario de la ciudad de Veracruz, licenciado en la carrera de Psicología y director académico de la Universidad del Valle de México. Un aplauso en el set, por favor, para el profesor Vicente Castellanos. ¿Qué tal, profesor? Es un gusto tenerlo el día de hoy aquí con nosotros en nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación. Creo que este tipo de proyectos revisten mucho y aportan mucho a la sociedad. Gracias, gracias por la invitación. No, es un gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy y más que nada hoy porque vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está relacionado a su carrera y pues qué mejor que tener la opinión de un experto cuando hablamos sobre un tema que se refiere a lo que viene siendo salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que se refiere al burnout, el desgaste laboral, y aquí me gustaría centrarme en lo que es el término desgaste, ya que en algún momento de nuestras vidas todos nosotros nos hemos podido sentir cansados o desgastados tanto emocional, psicológica y físicamente debido a nuestros trabajos o incluso nuestra vida personal. Y usualmente esas dos partes de nuestras vidas suelen ponernos un cierto tipo de exigencia que puede resultar abrumadora, y cuando nosotros mismos no cumplimos esas expectativas, muchas veces hasta nos podemos sentir decepcionados, ¿no? O por lo menos así es como yo veo a este término, pero no sé si usted, que es un profesional, nos podría dar una definición más detallada de cómo surge este término. Ok. Bien, primero que nada hay que entender que este síndrome, por ahí de 1974, con Herbert Freudenbach, algo así, no tengo la pronunciación correcta, es el primero que empieza a manejar la conceptualización de este síndrome a través de la observación que él hizo dentro del terreno laboral de una serie de individuos que empezaban a presentar este desgaste, ¿no? Este cansancio crónico y todo esto que ahorita vamos a ampliar. Y es la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 que por primera vez establece como un problema de salud mental que afecta la calidad de vida de los individuos y que incluso puede poner en riesgo la vida de las personas, es que acepta, ¿verdad? Y que establece que se debe de indagar más, que se debe de trabajar más, que debemos de tener en cuenta este problema de salud mental. Es hasta después de esto que la Organización Mundial de la Salud establece y acuña y dice que existe este síndrome como tal y lo acepta, lo avala. No estaba todavía en los manuales estadísticos de los trastornos mentales, no estaba en la clasificación internacional de las enfermedades, y al final, precisamente, con todo lo que se desarrolla alrededor de este síndrome, es que en el CIE-11, que es la clasificación internacional de las enfermedades, por fin se establece. Y se establece con los diferentes criterios que se conocen, obviamente el leve, el moderado, el grave, ¿no? Entonces se empieza a estudiar bastante este síndrome. También hay una autora, Cristina Meslech, algo así, que es la que crea el primer instrumento precisamente para poder determinar esta patología, ¿no? que es este inventario del burnout de esta autora. Y entonces es como empezamos a conocer más, a entender más. Realmente es un síndrome nuevo, se puede decir, pero que realmente impacta la vida de las personas. Y es básicamente, si lo podemos definir de una manera muy concreta, es la falta que tiene el individuo de herramientas para afrontar el estrés crónico. O sea, es decir, la falta de un andamiaje del individuo para poder afrontar el estrés. Y sabemos que parte de este afrontamiento del estrés se va a dar mucho en el terreno laboral,
Por eso también se puede conocer este síndrome como el síndrome del quemado, ¿verdad? Como el síndrome del agotamiento en el ámbito laboral, en fin. Y afecta mucho a profesionales que están en contacto directo con personas, pero que están bajo mucha carga laboral, bajo muchas situaciones, ¿verdad? Que lo ponen en un momento de demasiada demanda emocional, y esto nos lleva precisamente a que el individuo pueda tener esta situación crónica que lo lleva a este síndrome. Y estamos hablando de profesores, estamos hablando de médicos, ¿verdad? Todo el área de la salud, en este caso médicos, enfermeras, también estamos hablando de aquellas corporaciones de seguridad pública, ¿verdad? O incluso el ejército, los policías, aquellos que trabajan también, por ejemplo, en los centros de readaptación social, en fin, abogados, todo esto que representa una carga emocional muy importante. Claro. ¿Y cómo o cuáles son los peligros que pueden surgir al no detectar este tipo de estrés o este tipo de no sabría cómo llamarlo, enfermedad, trastorno o condición, síndrome, de no detectarlo anteriormente o a tiempo? Si bien esto no es algo que ocurra de manera súbita, no es algo que sea así insidioso y que de momento vaya a surgir, sino lleva un periodo de tiempo de estar expuesto a este tipo de condiciones que afectan emocionalmente al individuo. Y en ese sentido, pues hay señales de alerta, hay un proceso para que se vaya desarrollando. Por eso es que tiene el elemento de ser crónico. Y en este sentido, la clasificación internacional, ¿verdad?, nos da elementos que se puede presentar como leve, como moderado, como grave o muy grave. Entonces, que puede ir desde ese aspecto en el que el individuo a lo mejor empieza a presentar expresiones de disgusto, de desagrado, sobre lo que realiza o sobre sus tareas cotidianas, ¿no? Empieza a haber un cinismo sobre expresarse de las funciones que tiene que hacer, empieza a presentar ausentismo, ¿verdad? Y una serie de detonantes que podemos ir nosotros observando, hasta llegar a individuos, por ejemplo, que abusan de sustancias tóxicas, que se aíslan, que se vuelven agresivos en el trabajo, que incluso, ¿verdad?, también pueden entrar en situaciones de atentar contra su propia vida, ¿no? Entonces, o que tengan incluso quiebres emocionales muy fuertes, y que obviamente lo incapaciten totalmente para seguir llevando a cabo sus funciones. Entonces, todas estas señales de alerta es lo que nos van diciendo que un individuo puede estar presentando el síndrome del burnout. Es bien importante dentro de este inventario de Maslach, esta autora nos presenta 3 elementos fundamentales. Uno de los elementos que mide este inventario tiene que ver con ese cansancio o agotamiento emocional. El otro elemento que mide este inventario tiene que ver básicamente con ese abandono que las personas pueden presentar para su desarrollo personal, ¿sí? Y otro elemento es la despersonalización. Son los 3 elementos que mide este inventario y es el que nos puede dar la pauta también para entender mejor. Cuando nosotros hablamos de este agotamiento emocional o este cansancio emocional, estamos hablando precisamente de que el individuo ya empieza a presentar tristeza, desgano, apatía, ¿verdad? ¿Sobre qué? Pues sobre las tareas cotidianas que hace dentro de su ámbito laboral. Cuando hablamos de una despersonalización, estamos hablando de toda esta construcción que hace el individuo, ¿verdad?, para poder afrontar de alguna manera
su frustración, para poder afrontar el sentirse inadecuado con lo que realiza, con las tareas cotidianas, el sentirse irritable, ¿verdad? O sea, ya no me gusta mi trabajo, ya no quiero hacer esto, otra vez tener que ir al trabajo, incluso el trato que tienes con las personas dentro de su ámbito laboral. Muchas veces las personas no se dan cuenta que están cursando con este síndrome, y esto los lleva a que cometan errores en su trabajo, a que dejen de hacer lo que tienen que hacer. Y esto, pues obviamente, en detrimento de él y en detrimento de las propias organizaciones. Y el otro elemento que tiene que ver con este abandono de su crecimiento personal, de este desarrollo personal, es que está en una negatividad, es decir, ya no quiero hacer esto, ya no me gusta, a pesar de que probablemente estudió, se preparó, se desarrolló para hacer esa actividad, ahora ya no lo nutre. Un ejemplo, a lo mejor a ti ahorita te gusta mucho el tema de la comunicación, te gustan las entrevistas, te gusta desarrollar todo esto, y de repente, ¿sí?, sin que tú te des cuenta, ya, o sea, a lo mejor tenemos muchos bloopers porque te equivocas mucho y no lo quieres seguir haciendo, ¿verdad? A lo mejor dices, llegas tarde a tu llamado, a lo mejor puedes tener roces con tu entrevistado porque ya no eres empático con las personas, ya no sientes esa emoción y esa motivación que antes te decías, hoy me voy a vestir, tengo una entrevista con un personaje importante, a ver qué podemos sacar. Ya eso no existe y no te das cuenta que te está pasando. Claro. Entonces, eso es parte de lo que yo te puedo compartir. Por lo que usted me dice, la verdad es que este es un tema pues muy difícil, y yo creo que mucha gente tal vez no es consciente de eso, ¿no? Y ni siquiera hasta las mismas organizaciones. Yo creo que aquí pues sí es muy importante tal vez tener en cuenta el factor de la empatía, ¿no? Incluso de las organizaciones, y un poquito de compasión también por nosotros mismos, ¿no cree? Porque pues debe haber algún momento en donde nos tenemos que dar cuenta que algo hay que cambiar. Entonces, por ejemplo, no sé si para solucionar este tipo de situaciones se haga falta realizar algún tipo de cambio drástico, como por ejemplo dejar tu trabajo o cambiar tu estilo de vida drásticamente. No sé qué tipo de soluciones usted podría sugerir para lidiar con este trastorno. Ok. Sí hay, o sea, el hecho de que cambiemos a lo mejor de trabajo no va a garantizar que el síndrome, ¿verdad?, deje de estar presente en el individuo. Hay que recordar que este es un problema de salud mental, así lo cataloga la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no por el hecho de que cambie de trabajo, ya con eso voy a solucionar esta patología. No es así como funciona, porque a lo mejor este desgaste que yo ya traigo me lo voy a llevar al próximo trabajo en donde me encuentre, porque ya traigo estos elementos que son multifactoriales. Es decir, la etiología del síndrome no es nada más el estrés crónico. O sea, estaríamos muy equivocados en hacerlo muy reduccionista el concepto y la enfermedad, al decir, bueno, nada más es un problema únicamente de estrés crónico. No es así, es multifactorial. Y inciden muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, elementos es a lo mejor la cuestión del salario no es bueno, a lo mejor la motivación que me puede dar mi trabajo no es buena, a lo mejor la preparación que tengo para poder desarrollar mi trabajo no es buena, a lo mejor lo que yo me preparé, tengo mucho conocimiento teórico, pero a lo mejor no tengo el conocimiento práctico para poder afrontar todo lo que el trabajo me demanda, incluso contextos del entorno social del individuo, por ejemplo, un divorcio que esté cursando, la pérdida, ¿verdad?, de algún familiar, la partida de los hijos, a lo mejor si estamos hablando de personas de mayor edad, la propia juventud
el salir al terreno laboral y sentirnos demasiado ansiosos con qué nos vamos a enfrentar y que a lo mejor no sentirme preparado y seguir con ese pensamiento en una constante me puede llevar a generarme mayor ansiedad, mayor estrés. Hay que recordar que nuestro organismo tiene mecanismos que nos permiten sobrevivir a las exigencias, responder a las exigencias del ambiente desde el punto de vista biológico. Y en ese sentido, ahora sí que yo le llamo nuestra gorra de pensar, que es nuestro cerebro, en comunión con esa parte emocional que también forma parte de nuestro cerebro, que es el sistema límbico, entre ambos, ¿sí? Pues nos lleva a exacerbar o a exagerar las cosas o a reducirlas, ¿no? Y esas son herramientas que el individuo tiene, que forman parte del individuo, o que a veces no tiene, o que no tiene del todo muy fortalecidas. Y todo esto nos va a llevar a que podamos presentar este tipo de situaciones. Y si a eso le unamos las jornadas laborales extenuantes, los llamados a lo mejor fuera de horas de trabajo, hablemos de las corporaciones de seguridad, hablemos por ejemplo de los médicos, que a lo mejor 2 veces en un mismo día estás en tu casa y te llaman para que atiendas una emergencia, ¿verdad? Cuando tú ya estabas en tu entorno tranquilo, seguro, de paz, y tienes otra vez que repentinamente. Entonces, todo esto también te va a llevar. Entonces, es una serie de factores que nos pueden incidir. ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo poder resolverlos? Porque al final de cuentas, los seres humanos, parte de lo que nos mueve, pues es el trabajo, ¿no? Porque el trabajo nos va a dar seguridad, estabilidad para nosotros, para nuestras familias. Entonces, ¿cómo abordar todo esto? Yo comentaba que hay 3 elementos que este inventario nos da y que hablábamos que uno de ellos, por ejemplo, es este agotamiento emocional, otro es la despersonalización y otro tiene que ver con el abandono de nuestras metas o de nuestro crecimiento. En ese sentido, mucho de lo que se trabaja es, primero, cómo el individuo, ¿verdad?, se relaciona con todos estos objetos, con todos estos estímulos, con todo este ambiente y cómo podemos ir cambiando ese chip a través de que el individuo interiorice, manifieste, externe y trabaje precisamente en cómo se está sintiendo con su entorno laboral, con las funciones que realiza. Entonces, uno de los primeros elementos es trabajar mucho en este aspecto de que el individuo interiorice, de que el individuo haga introspecciones, de que el individuo pueda de alguna manera contrastar cómo lo está interpretando y qué realmente está sucediendo. Lo otro es, y es fundamental, tiene que ver con este andamiaje social, tiene que ver con que el individuo construya y fortalezca sus lazos y sus relaciones sociales, que se junte con los amigos, que vea a la familia, que se tome el tiempo de calidad con sus hijos, con su pareja, y si es joven, con los amigos, con sus papás, a la hora de la comida, que haga tiempo para sí mismo, el ejercicio, sus hobbies, cosas que le entretienen, una buena película, ir al cine, hacer una caminata en la noche, o sea, muchas de estas cosas, respetar sus horarios, ¿verdad?, en las que tiene su tiempo y no llevarse en la cabeza todo el trabajo que tiene que hacer, toda la planeación que tiene que hacer al siguiente día, y es darle al individuo todas estas herramientas que él mismo va a construir. Dentro del terreno de la salud, nosotros los psicólogos no te decimos qué hacer, pero sí te generamos que tú construyas tus herramientas precisamente para afrontar aquello que te está afectando en la salud mental. Otro de los elementos que se debe de trabajar mucho también es propiciar que en tu área laboral tú puedas adquirir herramientas que te faciliten tu trabajo, ¿sí? Y es muy recomendable que los trabajadores en las juntas de retroalimentación, en todo esto que tienen con sus organizaciones,
levanten la mano constantemente para que sean escuchados y para que les den precisamente capacitación, para que se respeten las jornadas laborales. Hay una crítica muy importante contra el síndrome del burnout, porque muchas veces se piensa que se está llevando al terreno del individuo y se culpabiliza al individuo por lo que ocurre en su trabajo. Es decir, ok, estás enfermo y como estás enfermo entonces pues tú eres el culpable de que pues, faltaste, de que no entregaste el trabajo, de que se te murió el paciente, ¿verdad? De que a lo mejor sacaste un arma y disparaste. O sea, ¿por qué? Pues estás enfermo. Entonces, y muchas veces las organizaciones, las entidades que proveen para que un individuo trabaje, no asumen la corresponsabilidad, no asumen esa responsabilidad compartida de trabajar para mejorar la salud mental. Hoy en día ya hay NOMS, hoy en día ya hay mucho que se está volteando a ver precisamente la salud mental de los trabajadores, porque las organizaciones pierden mucho dinero, mucho dinero. Imagínate capacitar a alguien lo que invierten para que al poco tiempo, precisamente porque viene arrastrando un síndrome de burnout o porque ya dentro de su trabajo lo adquirió y se tiene que ir, todo ese expertise, todo ese desarrollo que se invirtió, se va. ¿Por qué? Porque la organización tampoco volteó a ver qué dejó de hacer para propiciar ambientes de trabajo más seguros, más estables, más empáticos con el trabajador. Y en ese sentido también el ambiente laboral es importante dentro de todos estos elementos que te comento para atender este síndrome. Entonces, son varios elementos. Es el compromiso de las organizaciones, es el trabajo que se hace de manera individual con el individuo, claro, valga la redundancia, el trabajo que se hace también en propiciar que haya motivación también en el personal para que haga mejor su trabajo, claro, ¿sí? Proveerle información y herramientas necesarias para que sepan claramente qué es lo que tiene que hacer, y todo esto forma parte de la atención del síndrome del burnout. No, pues sí, por supuesto. Este es un trabajo que definitivamente depende de todos, de nosotros, de las organizaciones. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque todos necesitamos de otros y todos pues tenemos trabajos, proyectos con los que necesitamos salir adelante, y pues no podemos dejar tampoco que estos bajones, tal bien, nos desmotiven, ¿no? Pero bueno, profesor, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Nos gustaría, la verdad, seguir hablando con usted. No sé si haya algo más que a usted le gustaría agregar antes de que terminemos el programa. Claro que sí. Este síndrome es un síndrome actual. Es algo que afecta a los individuos y a las organizaciones, que representa mucho riesgo en las personas y mucho riesgo en las organizaciones, y que se tiene que trabajar en conjunto. Hay que recordar que este síndrome parte del estrés crónico que se va a generar en el ambiente laboral, ¿sí? Entonces, de ahí es el patrón de donde todos estos elementos confluyen para afectar a un individuo. Y tenemos que ser más empáticos con los individuos que empiezan a presentar este tipo de problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque imagínense el daño que una persona que tiene este síndrome puede causarle a otras personas, a sí mismo, sí, y a la organización. Hablemos de un médico que tiene este síndrome. ¿Qué creen que va a pasar con su paciente? Y si estamos hablando que este médico es un urgenciólogo, que es un cirujano, claro, ¿sí?, que es un pediatra, que es un ginecólogo y que tiene que atender a personas. Sí. Se les van a morir. Es importante que esté bien. Y a la larga, si se le mueren, aumenta su estrés sin que él se dé cuenta y se puede suicidar. Sí. Entonces, de verdad, es un tema hoy actual que afortunadamente se están tomando medidas y que esperemos que se sigan tomando, y que las organizaciones se concienticen, que los individuos se concienticen y que la sociedad en su conjunto se concientice sobre este problema de salud mental que nos aqueja a todos, a cualquier persona nos puede pasar. Sí.
Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su tiempo, por venir hasta acá, por platicar con nosotros. Ojalá se pueda dar otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema u otros que son muy interesantes. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Con gusto, cuenten conmigo. Gracias. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Si les gustó, pues por favor déjenos su manito arriba, déjenos algún comentario, que ya sabe usted que nosotros los revisamos constantemente. Tampoco olvide suscribirse. Y pues bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Espero que les haya gustado mucho el programa, que hayan aprendido algo. Hay que ser empáticos, amigos. Todas las personas podemos pasar algún mal momento y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.